Saludos televidentes, gracias. Muchas gracias por permitirnos penetrar en sus hogares con este su programa Acontecer Económico. Hoy tenemos con nosotros, para ustedes queridos televidentes, al profesor José Gómez Cerda. Queremos que ustedes estén bien, que sigan bien, trabajando para estar bien y mejor, contentos y felices, deseándoles muchos éxitos e informándoles que hoy es viernes y que de lunes a viernes ustedes trabajan mucho y que el fin de semana debe ser para darse gusto. Don José, bienvenido a nuestro programa. Hoy vamos a tratar la economía social de mercado y usted, que es un estudioso, quiero que refresque en nosotros y en nuestro querido televidente el concepto de economía social de mercado. ¿Qué significa eso? Bueno, la economía es una sola. Sin embargo, hay diferentes estilos de la forma de practicar. En los últimos decenios hemos estado concentrados a escala mundial sobre una competencia en la Guerra Fría de una economía capitalista y una economía de Estado. Y frente a esas dos economías se presentó un estilo diferente de la economía, que es lo que se llama la economía social de mercado. La economía social de mercado fue practicada fundamentalmente en Austria y en Alemania. En Alemania, especialmente durante el gobierno de Konrad Adenauer, cuando su canciller era Ludwig Erhard, que después fue canciller de Alemania, y ellos practicaron un tipo de economía diferente a la del Estado, ya que Alemania en ese momento estaba dividido en dos partes, y diferente al sistema capitalista que imperaba en ese momento. La economía social de mercado, como dice su nombre, primero tiene el mercado como una de las bases fundamentales y entra en la alta competitividad, pero fundamentalmente para el beneficio de la sociedad, no para el beneficio individual o de grupo, sino para el beneficio de la sociedad. Es un sistema en el cual el Estado debe controlar los monopolios, los que se llaman los cárteles o carteles, que son grupos que controlan ciertos sectores, y las empresas multinacionales, siempre y cuando estos sectores atenten contra el bienestar y la estabilidad social. La economía social del mercado se preocupa por ayudar a los sectores más vulnerables socialmente para reintegrarlo a la economía, y busca un crecimiento o un equilibrio entre el crecimiento económico, la inflación, los bajos niveles de desempleo, las buenas condiciones laborales, el bienestar social y los servicios públicos. Si nosotros nos damos cuenta, hoy día la economía mundial está controlada por la globalización, y es muy diferente porque la globalización tiene solo el mercado como base fundamental, se basa en la competitividad, se basa en la privatización y en reducir el papel del Estado. Sin embargo, la economía social del mercado se llama social fundamentalmente porque tiende a beneficiar a la mayor parte de la sociedad. A nivel laboral, en la economía social del mercado se hacen contratos colectivos de condiciones de vida y de trabajo, no a nivel de una empresa, sino a nivel nacional. Quiere decir, donde se reúnen los representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores y discuten las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de cada uno de los sectores. Por lo tanto, aquellas personas que están trabajando se benefician paulatinamente de los beneficios que se discuten entre las partes más importantes. La economía social del mercado se distingue
porque hace un reconocimiento al papel que juega la sociedad civil y busca que haya un orden social en la cual no sea solo la economía la que controle todo, sino que haya una participación del Estado, de la sociedad y de la economía. Y que sea el precio el que busca un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Y le da una soberanía y un papel preponderante al consumidor. O sea, no es solamente los que producen que pueden poner los precios, sino el consumidor tiene que participar a través de sus representantes en el equilibrio que debe haber de la oferta y la demanda para establecerse los precios. Quiere decir que la economía social de mercado busca una sociedad más justa y da protección a los ancianos, a las familias numerosas, a los enfermos, a los incapacitados, fundamentalmente a través de la seguridad social. Pero la seguridad social no solamente para los que están trabajando, como nosotros llamamos ahora en nuestra sociedad los contribuyentes, sino fundamentalmente para proteger a aquellas personas que están ahora, nosotros llamamos el sector informal, para los desempleados, quiere decir las personas que necesitan la seguridad social como subsidio o como contribuyentes y subsidiados, porque esos son los sectores más vulnerables de la sociedad que necesitan más de la salud, de las atenciones médicas y de las pensiones y jubilaciones. Profesor José Gómez Cerda, ¿cómo resuelven los teóricos de la economía social de mercado la demanda por reivindicaciones de los trabajadores, especialmente en la fijación de su salario? Como usted sabrá, los empresarios con sus razones se niegan en determinadas ocasiones a brindarle un nivel de salario como el que reclaman los trabajadores, porque de hacerlo entrarían en incremento desproporcionado de los costos de producción de sus empresas, lo que podría llevarla a la quiebra, o en determinadas ocasiones los empresarios tienen que despedir trabajadores para poder mantener cierto equilibrio y mantener sus empresas obteniendo ciertos márgenes de ganancias para poder operar. ¿Qué solución se le da en la economía social de mercado a la demanda de los trabajadores por mejores reivindicaciones sociales? Bueno, las reivindicaciones sociales no se limitan solo al salario, el salario es una parte. Quiere decir que cuando se dice que se van a discutir condiciones de vida y de trabajo de todos los trabajadores a nivel nacional, entonces se toman en consideración otros factores, quiere decir los factores de la educación, los factores de la salud, del transporte y esas cosas, porque en este tipo de sociedades que se han experimentado, el salario es importante, es una de las bases, pero el trabajador tiene más interés en conseguir cosas complementarias y no solamente aumento de salario. Hoy día, por ejemplo, en Europa, en los contratos colectivos que se discuten, los aumentos de salario que se piden es 1 o 2 o 3% de aumento, porque los trabajadores y los sindicatos han entendido que es mejor tener un buen sistema de seguridad social, un buen sistema de educación para sus hijos, un buen sistema de transporte, porque eso es lo que le cuesta la vida y eso es mejor que cualquier otro aumento que va a llevar un aumento de precios en los artículos de primera necesidad. Por eso las condiciones se discuten a nivel nacional para ver todo el panorama de la economía, todo el panorama que hay a nivel nacional y que los trabajadores entonces piden una serie de reivindicaciones de tipo sociales. Queridos televidentes, estamos llevando para ustedes una interesante entrevista con el profesor José Gómez Cerda, que nos está hablando en el día de hoy de la economía social de mercado. Vamos a una pausa y luego regresamos con él. Distinguidos televidentes, estamos llevando para ustedes una interesante entrevista con el profesor José Gómez Cerda, que está hablando de la economía social de mercado. Don José, ¿cuáles son los principios y valores fundamentales
que promueven los teóricos de la economía social de mercado? En primer lugar, hay los valores éticos. Quiere decir, en la economía social del mercado, la ética es muy importante, porque tanto los funcionarios como las personas que manejan la economía tienen que darle un cumplimiento a la ética. Y esa ética, esos valores éticos están fundamentalmente en la dignidad de la persona humana, quiere decir, el respeto de cada una de las personas porque son y tienen una dignidad humana. El bien común quiere decir que es el bienestar de la mayoría de la sociedad. La justicia social, que es un instrumento para lograr el bien social, donde tiene que haber una distribución equitativa. La solidaridad, que es la ayuda de aquellas personas que más pueden a los que más necesitan, y la subsidiariedad, que es la protección, la ayuda condicionada a sectores que tienen problemas para poder subsistir. Los principios fundamentales de la sociedad, de la economía social de mercado, están primero en un sistema de precios. Ya hablamos anteriormente que para establecer los precios manda la ley de la oferta y la demanda, pero también aquí participan los consumidores. En la estabilidad de la moneda, quiere decir, la moneda da una estabilidad a la economía muy importante. Cuando hay inestabilidad, hay problemas en precios y en muchas otras cosas. El acceso libre a los mercados, quiere decir que las personas puedan participar de los beneficios que da el mercado. La protección a la propiedad privada, quiere decir cada persona puede tener una propiedad, una vivienda o un bienestar privado de él. La libertad contractual, quiere decir para hacer contrato tiene que haber una libertad en cada uno de los que participan. Las políticas fiscales, quiere decir cómo se va a participar el gobierno en los impuestos que van a hacer y todas las cosas que tengan que ver con los asuntos fiscales, y la transparencia de la economía. Esos 7 principios fundamentales son los que norman, los que distingue a la economía social del mercado, a la economía solo de mercado o a la economía estatal. Y para la aplicación de esos principios hay reguladores, quiere decir, tiene que haber un control del Estado frente a los monopolios, frente a los carteles, frente a las empresas multinacionales. Tiene que haber una distribución de ingresos. Uno de los problemas que nosotros tenemos, no solamente en la economía dominicana, sino en casi toda América Latina, es que uno ve que los números, los datos de la macroeconomía funcionan bien, pero en el pueblo no se notan esos avances porque no hay una verdadera distribución de ingresos. Un reglamento del trabajo. Quiere decir, en la economía social del mercado, una persona no puede tener salarios tan dispares como hay en nuestro país, que hay personas que tienen salarios elevadísimos, mientras hay salarios mínimos de 3,000 o de 2,500 pesos, y hay personas que ganan 1,000,000. Eso no puede existir y tiene que haber una reglamentación de los salarios. Asimismo, las garantías jurídicas. Todas las personas que van a hacer inversiones, que van a poner su dinero dentro del mercado, tiene que tener una garantía de que eso va a tener una protección jurídica, y el establecimiento de un salario mínimo nacional. Nosotros ahora tenemos como 5 o 6 salarios mínimos. Entonces tiene que haber un solo salario mínimo nacional que garantice a las personas y a la familia poder sobrevivir. Esta economía social del mercado pretende ofrecer el pleno empleo, quiere decir que todas las personas que tienen capacidad y disponibilidad para trabajar puedan encontrar un empleo. Que haya un progreso social, no solamente un progreso económico, no un progreso de modernidad, sino social. La parte social es muy importante, y la protección al medio ambiente. Esos son la ética, los principios y la